Hola, yo soy Hassan Akram. Bienvenido al tercer capítulo de nuestro nuevo programa Lecciones Aprendidas, Consejos para un futuro gobierno progresista. Hoy día tenemos una invitada muy especial. En este programa siempre enfocamos en personas que trabajan afuera, que tienen experiencias de haber construido nuevas técnicas o políticas públicas para la transformación de la sociedad. Pero hoy día tenemos una persona muy especial que también ha trabajado mucho afuera, es la Stephanie Griffith Jones, una economista que estudió en la Universidad de Cambridge, ha sido profesora de la Universidad de Sussex, todos en Inglaterra, ahora es profesora del Instituto de Diálogo de Política Pública, Institute of Policy Dialogue, ahí en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos. Entonces es una persona que tiene mucha experiencia académica como a nivel internacional, de los organismos internacionales, en el tema del desarrollo financiero. Sin embargo, también ha participado en el Consejo Asesor Académico del nuevo gobierno de Gabriel Boric, una persona que uno podría decir que tiene una pata afuera, pero también una pata adentro de Chile. Y eso, mucha gente se confunde asumiendo que ella es extranjera, pero no es tan así. Entonces, cuéntanos, Stephanie, si está ahí, un poco acerca de esa confusión que siempre te pasa de que la gente asume que eres extranjera. Bueno, fue muy simpático porque yo hice un estudio para el Economist Intelligence Unit sobre Chile, un estudio bien largo, justo como un año antes que terminara el gobierno militar. Y entonces yo escribí en el informe, digamos que era esencial para el crecimiento y el desarrollo económico de Chile que hubiera democracia, que eso era bastante, digamos, obviamente controvertido por la derecha pinochetista. Entonces, yo había sido de izquierda, activa en Chile, eh, militante del MAPU, y era conocida, pero por mi nombre soltera, que es Stephanie Novikov. Entonces, este libro fue escrito con mi nombre casada, parecía ser otra persona yo, ¿Sí? como lo decía, así, tenía otro apellido. Entonces, cuando salió el libro publicado, se lo mandé a colegas economistas en Chile, de la entonces oposición, en particular a gente como Ricardo French Davis. Entonces, ellos lo mandaron tanto a la prensa de oposición, en esa época, la época justamente, pero también después llegó al Mercurio. Y me hizo mucha gracia porque el Mercurio publicó Economista Británica, eh, dice que para que se siga desarrollando el país tiene que haber democracia. Entonces, no sabiendo que yo en realidad era una chilena izquierdista, entonces fue útil tener estas dos personalidades en ese momento. Claro, es muy diferente. Economista chilena izquierdista dice que economista británica con toda la seriedad que eso implica. Ahora, esa seriedad la has ganado por tu tremenda trayectoria en la Academia Internacional, por un sinfín de libros, de artículos académicos, de análisis, también trabajo en los organismos internacionales, todo relacionado con el tema de desarrollo financiero. Entonces quería empezar preguntándote por eso, porque en la opinión popular, sobre todo en la izquierda, existe una idea que creo que es muy real del sector financiero como algo muy negativo, como un sector rentista, un sector de explotación, de extractivismo, de apoyo principalmente de sacar recursos de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, esa idea del rentismo, esa idea del extractivismo, esa idea del sector financiero como lo peor que puede existir. Yo me acuerdo mucho del primer ministro laborista, socialdemócrata, del Reino Unido, Harold Wilson, que decía que había sido derrotado en sus intentos de aplicar políticas públicas progresistas por los gnomos de Zurich, o sea, de los suizos del sector financiero, así medio oscuros, que estaban bloqueando su desarrollo. Al otro lado tenemos a la derecha neoliberal que
toman al sector financiero como una suerte de Dios, que eso es lo más importante para el desarrollo económico, es tener un sector financiero lo más grande posible. Incluso hay estudios académicos que tienen esa sobresimplificación. Mientras más grande el sector financiero, mejor. De hecho, cuando uno habla de regulación financiera en la literatura académica de la economía neoclásica, lo llaman represión financiera, como si fuera una cosa terrible. Entonces, con un debate tan polarizado entre tener el sector financiero como lo peor que puede existir y los que dicen que es casi un dios, ¿cuál es tu visión de cómo debe funcionar un sector financiero que realmente aporta a la transformación de la economía, a hacer la sociedad más próspera, de ayudar en financiar los derechos sociales universales que el pueblo de Chile tanto necesita? Mira, es una excelente pregunta. Yo creo que la verdad está un poco en el medio. Yo diría que el sector privado financiero puede hacer algunas cosas muy bien. O sea, si por ejemplo hay una actividad económica que ya está bien establecida, digamos la producción de bienes agrícolas, que ya se conoce, o de zapatos, algo simple, y que no se necesitan grandes cambios, el sector financiero perfectamente puede contribuir, sobre todo financiamiento a corto plazo. Pero hay dos grandes problemas. Primero es que donde hay necesidad de generar cambios estructurales, lo que significa que hay incertidumbre, ¿no? Donde hay falta de información también, asimetrías de información, como dice Stiglitz. Por ejemplo, empresas nuevas que no tienen garantías, en sectores nuevos, ¿cierto? Si queremos, por ejemplo, entrar en industrializar más el litio, para dar un ejemplo chileno, o empresas que son pequeñas, como las pymes, que no tienen muchas garantías, que es difícil prestarles porque es caro, digamos, tiene mucho costo para prestarles, o a sectores más pobres, que también personas que no tienen garantías, que necesitan fondos, pero en particular donde hay incertidumbre, o sea, donde hay que tomar realmente un montón de riesgos, el sector financiero no le gusta prestar. Entonces, si todo estuviera perfectamente bien equilibrado, estuviéramos creciendo de una forma muy buena, no necesitáramos hacer mayores cambios, tal vez el sector financiero podría funcionar bien, ¿cierto? Pero donde tenemos que hacer cambios mayores y por lo tanto necesitamos una gran inversión para realizar esos cambios, entonces este sector financiero no nos sirve mucho. Porque incluso en los países más avanzados, hoy día se ve que hay que cambiar el modelo económico hacia una economía más verde y más justa. Y para cambiar a ser una economía más verde, por ejemplo, cambiar de los autos que tenemos a autos eléctricos, se necesitan unas inversiones súper grandes que son bien riesgosas y que hay mucha incertidumbre. Entonces, y en particular, en el caso nuestro de Chile y América Latina, necesitamos no solo una economía más verde, sino una economía más justa, con mejor distribución del ingreso y más dinámica. Entonces, y en ese caso, digamos, hay que destacar que incluso antes del estallido social en Chile el crecimiento era muy pobre. Necesitamos una economía más dinámica, un aumento de productividad. Entonces, para hacer todos esos cambios, tener grandes inversiones, necesitamos también una colaboración público-privada, contribución del sector público, porque el sector privado solo no lo va a hacer. O sea, no es una cuestión como objetiva. El sector privado le gusta entrar en segunda fila, o sea, cuando ya la cosa se ve que es rentable, le conviene, ahí entra. Por ejemplo, la energía renovable en Alemania fue introducida por el Banco Público de Desarrollo y después entró el sector privado, porque una vez que ya ven el camino, también. Entonces, ese es un primer gran problema que tiene el sector financiero para una economía que necesita grandes transformaciones como la que está proponiendo el nuevo gobierno. Y el segundo tema que tiene el sector financiero es lo que los economistas llaman que es muy procíclico. Es decir,
te presta en los tiempos buenos, cuando tú en general no necesitas plata, y no te presta en épocas de crisis y cuando tú realmente necesitas apoyo. Entonces es procíclico. Y eso crea problemas, porque si una empresa, por ejemplo, quiere tener un programa de inversiones o un municipio, entonces que te lo corten en los momentos más duros te crea muchos problemas. Entonces, esos son los dos grandes problemas para mí del sector financiero, además del que tú señalas muy bien, que es que la gente que tiene utilidades muy grandes, que típicamente las personas que trabajan en el sector financiero, particularmente los ejecutivos, se pagan muy bien, entonces contribuye también el sector financiero a la desigualdad del ingreso. Es muy interesante esa visión. Definitivamente que efectivamente uno necesita un sector financiero para pasarles recursos a las empresas que después generan los bienes y servicios que todos consumimos. O sea, el sector financiero es necesario, pero no hace bien su trabajo y eso es lo que genera el descontento, el malestar, porque no pasa los recursos a los que realmente los necesita. En ese sentido, claro, lo que tenemos, que estaba diciendo, lo procíclico. Yo siempre me acuerdo de esa famosa frase que un banco es una institución que le pasa un paraguas cuando es un día soleado y lo retira cuando empieza a llover. Entonces, ese es un problema procíclico. Entonces, el sector privado no ayuda en eso, necesita un Estado que corrige esa situación, que al final influye a la banca privada a prestar en esas situaciones más complicadas. Y también prestar a personas más, que no tienen la misma certidumbre. Eso es la otra famosa cita de Keynes, ¿cierto? Que si tú debes si tú debes 10 libras al banco, tú tienes un problema. Pero si tú debes 1.000.000 de libras al banco, el banco tiene el problema. Entonces los bancos son muy conservadores, además, en no prestar dinero a nuevas actividades porque pueden perder todo. Y eso es un problema cuando uno quiere nuevas actividades. Eso sí, estoy entendiendo bien la crítica. La pregunta obvia es, entonces, ¿cómo podemos cambiar el sector financiero para que sea diferente en ese sentido? Bueno, muy buena pregunta. Como diría Joe Stiglitz, el premio Nobel con que yo tuve el gusto de trabajar, él siempre decía, cuando falla la mano invisible, la famosa mano invisible de Adam Smith, hay que usar la mano visible del Estado. Y de hecho Stiglitz va más allá y dice, tal vez la mano invisible no la podemos ver porque no está. Sí. Entonces hay dos maneras, digamos, yo creo, de introducir la mano visible. Una que ya mencionaste tú, que es la regulación financiera, ¿cierto? O sea, tratar, por ejemplo, de, en el caso de los flujos procíclicos, de, digamos, pedirles mayores reservas y mayor capital a los bancos cuando están prestando mucho en los tiempos buenos y tal vez relajarlo en los tiempos malos para facilitar que presten más. O ahora uno podría pensar en regulaciones que castigan préstamos por ejemplo, inversión en sectores más sucios, o sea, fósiles, y que incentivan a préstamos a sectores verdes. Eso es una discusión ahora actual. Entonces, esa es una pata, una respuesta, yo creo, para incentivar, digamos, que el sector financiero privado sea más eficiente en términos no de ganar ellos plata, sino que en términos de servir, como tú dices, a la economía y a la sociedad. Y el otro aspecto que yo he estado estudiando bastante es la introducción de una banca pública. Una banca pública que, digamos, complemente al sector privado. O sea, no es para estar en contra del sector privado, pero para trabajar con él, pero justamente para ayudar a financiar actividades que son de alta prioridad para el país, pero que tienen mucha incertidumbre. Entonces, es una banca pública que puede tomar más riesgos. Entiendo. Y también es una banca pública que no va a ser procíclica, sino que al contrario, lo que los economistas llaman contracíclica. O sea, cuando está lloviendo, te pasa un paraguas. Cuando haya sol, te lo quite, digamos, porque esa es una buena metáfora. Entonces yo creo que los bancos públicos pueden jugar un rol muy importante
Y de hecho, bien interesante, fíjate que en el mundo hay reconocimiento creciente, una especie de renacimiento de la banca pública, porque se ve que la contribución del sector privado es muy limitada. Entonces, por ejemplo, en las crisis que ha habido, la crisis americana del subprime, que se difundió por mucho del mundo, ahora en la crisis del COVID, por ejemplo, se ha visto cómo los bancos públicos han jugado este rol contracíclico y prestan más, apoyan a las empresas que tienen problemas, apoyan a defender los empleos, y también se ve un tremendo potencial de la banca pública para financiar la transición verde. Por ejemplo, el Banco Europeo de Inversiones, la mitad de sus préstamos a partir del 2025 van a ser para financiar la transición verde. Claro, qué bueno. Entonces eso es un activo muy grande y son bancos bien importantes porque a nivel internacional prestan anualmente 2,5 miles de billones de dólares, o sea, trillions americanos, que es como 10% de la inversión mundial, o sea, no son una excepción, es una cosa muy importante. Existen estos bancos en países ricos, en países desarrollados, en países emergentes como Chile, incluso en países muy pobres. Existen a nivel mundial, que sea el Banco Mundial, el BID, a nivel regional y a nivel nacional. Entonces, son bien importantes. Y entre sus funciones, un poco, la principal tal vez es financiar este cambio estructural, o sea, financiar grandes inversiones junto con el sector privado, este carácter contracíclico que ya conversamos, prestarle a las pymes, o sea, lo que se llama inclusión financiera, a prestar en infraestructura porque pueden prestar a largo plazo, se financian a largo plazo y prestan a largo plazo, que es un problema también del sector privado financiero. Y finalmente financian bienes, lo que se llaman bienes públicos, o sea, ahora financiar la transición a la economía verde, ¿cierto? Entonces eso yo creo que es muy importante y es importante destacar que son bancos públicos, pero le prestan al sector privado, también a municipios, al gobierno, pero principalmente al sector privado, y complementan la actividad del sector privado financiero. O sea, no es una cosa, como dice la derecha, que es en contra del sector privado, que le va a quitar negocios al sector privado. Al contrario, le puede abrir nuevas oportunidades, porque pueden cofinanciar, pueden trabajar juntos. Y los asiáticos no se hacen problemas, o sea, ellos trabajan juntos el sector público y el sector privado, viendo qué es lo que puede hacer mejor uno y otro y cómo se complementan mejor. Pero tenemos un problema ahí, Stephanie, que es un problema particularmente chileno. Porque uno propone eso y tus trabajos académicos han sido fundamental en reabrir este debate en Chile, ¿cierto? Que una de las razones por la cual estabas trabajando en ese comité asesor del gobierno entrante es precisamente por esta idea de la banca de desarrollo. Sin embargo, en el debate público, desde la derecha y los periodistas de la prensa empresarial comentaron, creo que fue en el debate presidencial, directamente a Gabriel Boric. Ojo, ¿qué es esta idea de la banca nacional de desarrollo? Si Brasil tiene una banca nacional de desarrollo y no ha funcionado bien porque Brasil no es un país desarrollado. Entonces, de una parte tenemos el estereotipo que la banca de desarrollo es algo que no funciona, con el ejemplo supuestamente brasileño, y al otro lado tenemos una visión concertacionista que dicen, ojo, pero tenemos la Corfo y tenemos el Banco Estado, dos instituciones que ya existen para hacer ese trabajo. Entonces, ¿cómo responderías a esas dos críticas que o la banca de desarrollo es una mala idea o ya existe? Bueno, es el primer punto de la típica idea de la derecha que asume que todo lo que es público es malo y todo lo que es privado es bueno. Donde yo creo que hay que tener una posición mucho más pragmática de ver qué funciona, en qué contexto y si no funciona, cómo se mejora. Pero, por ejemplo, hay países como Alemania, que tiene una economía claramente de mercado, en donde el segundo banco más importante es el banco público, la KfW, claro, que es el que ha financiado, por ejemplo, la transición verde a energías renovables y ha cumplido un
un rol clave y es aceptado tanto por la centro derecha como por la centro izquierda y no cambia mucho, porque uno de los problemas en Chile, en Brasil, que cuando hay un gobierno más progresista, entonces ellos tienden a apoyar la banca pública, a usarla bien, como fue por ejemplo en la época del presidente Lagos, en los dos gobiernos de la presidenta Bachelet, y después entra un gobierno de derecha, como el gobierno de Piñera, 1 y 2, y tratan de frenar lo que se ha hecho. Y en Brasil yo creo que es incluso más grave. Sí. Pero en países como Alemania, en los países asiáticos, tienen una visión país, independientemente de la ideología del que esté en el gobierno, y tienden a apoyar a los bancos públicos, y eso incluso le da más certeza, fíjate, al sector privado, porque sabe que tiene un banco público que tiene ciertas funciones y que solo varían en función de las necesidades de los países, no las necesidades de la economía, no de las visiones ideológicas de los gobiernos. Así que yo creo que esa crítica a la derecha realmente no corre. Yo creo que incluso en Brasil, por supuesto en Brasil han habido problemas, pero el Vendese ha financiado muchos programas buenos e innovadores. Claro. Lo contribuyó al desarrollo de Embraer, una empresa, digamos, que ha desarrollado la aviación en Brasil, que ha sido muy valiosa para el país, y muchos otros sectores, el etanol y todo eso, ha jugado un rol muy innovador. Entonces, incluso el presidente Biden está tratando de crear un banco verde, pero ha tenido oposición en el Congreso. Pero en Europa es como súper normal que los países tengan un banco público y, por ejemplo, no hay ningún país de la Unión Europea que no tenga banco. Ahora, lo que dice la gente de que la Corfo existe y el Banco del Estado, eso es verdad. De hecho, yo trabajé en la Corfo antes de irme a estudiar a Cambridge. El tema es construir sobre ellos. O sea, por pensar tal vez en una primera etapa, los primeros 2 años, en cómo mejorarlo. Particularmente la Corfo, por ejemplo, darle más instrumentos, como darle créditos directos, y sobre todo ampliar la escala, porque la Corfo es muy chica, partió muy grande y jugó un rol absolutamente central en el proceso de industrialización de Chile. Claro. Pero después lo ha ido reduciendo, particularmente durante la dictadura y después también con los gobiernos más conservadores. Entonces la Corfo a nivel internacional y comparado con su historia es muy chica. Entonces es muy clave aumentar. Más adelante se puede pensar en transformar todo eso en un banco de desarrollo tal vez mejor organizado, con más herramientas, mejorado, pero nadie dice no usar lo que tenemos, sino que mejorarlo, ampliarlo. Sí, eso. Ojalá que el gobierno de Gabriel Boric tenga el apoyo para poder avanzar en ese tema. La dificultad que tiene Joe Biden, que es un Senado que no tiene mayoría para él, es un problema que lamentablemente también tiene Gabriel Boric. Ahora, la posibilidad de potenciar la Corfo sí existe sin tener que hacer nueva legislación. Entonces, yo creo que tenemos una oportunidad acá, sin lugar a dudas, a generar una institucionalidad nueva que ayuda en precisamente este sentido. Ahora, estamos hablando de reformas de largo plazo. Al final, un banco de desarrollo pretende ayudar con la transformación de la famosa matriz productiva, ¿no? Cambiar las actividades económicas para que sean diversas, de más complejidad tecnológica, para que en el futuro se pueda financiar los derechos sociales universales y todas estas cosas que necesita el pueblo de Chile. Pero hay un problema coyuntural. Acá, en este programa, de hecho, en el capítulo pasado, entrevistamos a un amigo nuestro en común, Ha-Joon Chang, que es experto precisamente en política industrial, en temas más de microeconomía, cómo sectorialmente se pueden hacer los cambios a largo plazo. Pero en el primer capítulo entrevistamos al ex ministro de Finanzas y Hacienda en Grecia, Yanis Varoufakis, que es un experto en macroeconomía, en más bien cómo se financia a corto plazo, a día. Y estos como son las dos visiones. Una cosa es pensar en ser muy radical en términos de cambios estructurales de largo plazo, pero en el corto plazo hay que mantener
ciertos equilibrios, ciertas estabilidades, porque si no uno entra en una crisis que al final termina socavando toda posibilidad de cambio estructural. Y quería terminar este capítulo preguntándote a ti también este problema, que es un problema donde los expertos en finanzas son los más importantes realmente, que es un problema financiero que está enfrentando Chile en un contexto producto de COVID, de un sobregasto enorme. Piñera fue un desastre en que no gastó en el momento necesario cuando la gente estaba en cuarentena y después gastó mucho. Es gastar después del momento porque él generó un trauma en la población chilena y quería mucho dinero para asegurarse, después de haber aprendido la dura y terrible lección, que el gobierno no va a estar cuando ellos más necesitan. Entonces se quedaron con un tremendo desequilibrio fiscal que se tiene que resolver el próximo año. Tenemos un problema de inflación también, que es un problema local en Chile, producto de los retiros de las AFP, pero también un problema internacional por el problema de las cadenas globales de valor, todo esto que los puertos están bloqueados. Y suma a todo eso el problema en la economía china. Ya se quebró Evergrande, que es la inmobiliaria más grande del mundo. Los chinos, eso es una pregunta que hago a todos mis entrevistados en realidad. El problema del gobierno chino es que aplicó muy bien la lección contracíclica. Cada vez que había una crisis internacional, ellos gastaban más en términos fiscales para evitar desempleo. Pero cuando gastaban más, igual inflaron unas burbujas, porque la gente invertía sobre todo en el sector inmobiliario. Y ahí tenemos un problema entonces de ciertas burbujas que podrían reventar en los años que vienen. Una crisis financiera china es un tremendo problema para Chile porque es el gran comprador de cobre chileno. Entonces tenemos una coyuntura difícil para el próximo gobierno. ¿Cómo ve esas dificultades y sobre todo las posibilidades del próximo gobierno de esquivarlos? Bueno, yo para partir con una nota optimista, reconociendo los problemas que tú señalas, e incluso otros, yo quería decir que me parece que este es un momento de gran oportunidad para el Chile, porque, digamos, por la transición verde, hay mucha demanda de cobre, mucha demanda de litio y de hidrógeno verde. Y en esos tres campos o sectores, Chile está en una posición absolutamente privilegiada, porque tenemos mucho litio, también hay en los países vecinos, podrían hacerse iniciativas a ese nivel. Tenemos potencial para hidrógeno verde tanto en el norte por el sol y en el sur por el viento, en la zona de Magallanes, donde viene el nuevo presidente, y tenemos, por supuesto, excelentes condiciones, ¿cierto?, para energía solar. Entonces, por ejemplo, y tenemos las mayores reservas del mundo de cobre. Entonces, digamos, la demanda de cobre va a seguir muy alta, porque, digamos, la transición a autos eléctricos significa que el componente cobre dentro de cada auto eléctrico es mucho más alto que el de los autos que tenemos ahora. Entonces, hay una gran oportunidad porque se va a cambiar todo el parque automovilístico en los próximos 10, 15 años y va a haber mucha demanda de cobre, mucha demanda de litio. Entonces, Chile tiene que aprovechar todo eso y creo que es digamos, una gran oportunidad que yo creo que el nuevo gobierno va a poder ayudar a aprovechar. Entonces, yo creo que si nos unimos como país y trabajamos todos juntos bajo el liderazgo del nuevo gobierno, trabajando con el sector privado, yo creo que se puede lograr muchísimo y se puede tener un futuro muy bueno que facilitaría ingresos más altos para los sectores más necesitados, y mejoras en el gasto social, etc. Pero como tú bien señalas, tenemos un momento difícil porque efectivamente el gasto público el año pasado aumentó en 30%, que es altísimo para un país emergente, ¿cierto? Muy alto. El déficit fiscal es muy alto, el déficit en cuenta corriente, exportaciones menos importaciones es muy alto, y como tú dices, la inflación es muy alta, aunque la inflación no es más alta en Chile que en Estados Unidos, o sea, no es un problema solamente chileno, pero también internacional, pero está alta en Chile. Entonces, es más duro para Chile, en realidad. Como dicen, ¿no? Cuando duro. estornuda Estados Unidos, Chile va a tener gripe.
que la Bueno, situación ese de otro deuda es punto que distinta. yo quería agregar a tu preocupación por China, etcétera, es el temor, ¿cierto?, de que este año las tasas de interés van a empezar a subir en Estados Unidos y en otros países, Claro. y que el famoso quantitative easing, la soltura de la política monetaria en Estados Unidos, en Europa, en Japón, va a estar terminando justamente para protegerse de la inflación. Y cuando suben las tasas de interés en Estados Unidos, siempre los capitales más bien tienden a entrar menos y a salir más de los países emergentes. Eso lo hemos visto muchas veces y ha contribuido, digamos, a problemas macroeconómicos y a veces hasta crisis financiera. Así que en ese sentido tenemos los problemas que tú señalabas en China, tenemos el problema de las cadenas de valores, pero también tenemos esta alza de tasas de interés internacionales que parece pasar antes de lo que se esperaba por digamos, la inflación alta que hay en Estados Unidos y en Europa. Entonces es un panorama internacional complicado que se sobrepone a una economía nacional complicada con un déficit fiscal muy alto. Lo que ha hecho el nuevo presidente y su equipo han aceptado el presupuesto que ya está aprobado por el Congreso, que es un presupuesto para este año, bastante restrictivo para tratar de reducir, digamos, el déficit fiscal de una forma significativa, con la esperanza de que el año siguiente se pueden aumentar los impuestos, ¿cierto? La idea es tratar de aumentar los impuestos en 5 puntos del Producto Interno Bruto para poder, a su vez, aumentar los gastos en esa magnitud, para poder aumentar las pensiones, los salarios mínimos, el gasto en salud, el gasto en educación, parte clave del programa de Gabriel Boric, así como aumentar la inversión pública en investigación, etc. Entonces, eso es muy clave y es de esperar que el Congreso nuevo, que está, como tú dices, muy bien, muy equilibrado, en forma bastante parecida a la de Biden, colabore en esta iniciativa y financie los aumentos de gasto para permitir hacer esto, pero financien el aumento de los ingresos tributarios, que además van a contribuir a mejorar la distribución del ingreso, porque los impuestos caen sobre las empresas más grandes y las personas más ricas, que la tributación en Chile es muy por debajo del promedio de los países de la OCDE. Nosotros somos miembros, pero tenemos mucho menos tributación. Entonces es como ponernos al día, es una especie de ayornamiento, ¿eh? Ser más modernos, como dicen en Chile. Y con eso se darían los recursos para que el gobierno pueda cumplir con su programa. Y yo creo que un activo bien importante que tenemos es como la habilidad política que tiene el nuevo presidente, que en muchas situaciones, incluso hoy día en la formación de su nuevo gabinete, pero anteriormente en la manera en que después del estallido social, durante, él apoyó, digamos, toda la iniciativa del cambio constitucional, ha mostrado, digamos, carácter de estadista. Entonces, si él puede lograr generar un consenso nacional, sería maravilloso para poder hacer su programa. Eso queda por verse. Muchísimas gracias, Stephanie, por responder tan bien a las preguntas con una tranquilidad y una simplicidad que hace falta en el debate público chileno. Y para todos los que nos están escuchando, próximamente vamos a tener nuevo entrevistado en ediciones de este programa, Lecciones Aprendidas, Consejos para un Futuro Gobierno Progresista. En las redes de La Voz de los que Sobran, en nuestro YouTube, en nuestro Facebook.